Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mundo de Mente. Yo les quedé debiendo toda una parte sobre las calles de Nueva Atlantis. Y continuando con los escritores, tenemos a Ricardo Guiraldes. Él nació en Buenos Aires un 13 de febrero de 1886, otro acuariano. Falleció en París un 8 de octubre de 1927 y fue novelista y poeta. Él es el autor de Don Segundo Sombra, esa es su obra máxima. Pertenecía a una familia bastante aristocrática, muy dedicada al arte. La madre de él pertenecía a la familia fundadora de San Antonio de Areco, también. Por eso sus restos hoy descansan en Areco y existe el Museo Histórico Ricardo Guiraldes. Bueno, Ricardo Guiraldes tenía una gran cultura, le gustaba el arte, pintaba al óleo, hablaba francés y alemán porque con su familia de chico había vivido en Europa. Después regresaron a San Antonio de Areco y ahí fue donde conoció a Segundo Ramírez, que era un gaucho de ley, un gaucho de esos bien criollos, que fue lo que inspiró al personaje de él de Don Segundo Sombra. Guiraldes estudió arquitectura y derecho, pero no terminó ninguna de las dos carreras. Se dedicó a viajar por el mundo, se fue a Francia, tuvo una vida bastante licenciosa, fue como un bon vivant de esa época. Después regresó a Buenos Aires, se casó con Adelina del Carril, después escribió para Caras y Caretas, publicó Cuentos de Muerte y Sangre y El Cencerro de Cristal. Después de eso tuvo una crisis vocacional, se fue con la mujer a Europa. Yo también, cuando tengo una crisis vocacional, me voy a Europa. ¿Quién pudiera, no? Bueno, él con esta crisis vocacional se fue a Europa con la mujer, después regresaron a Buenos Aires, fundó la revista Proa junto con Jorge Luis Borges y otros dos, Brandan Carafa y Pablo Rojas Paz. Y como la revista no tuvo éxito, se dedicó a terminar Don Segundo Sombra, que se publicó para 1926. Y eso es una breve reseña sobre Ricardo Guiraldes, de quien hay por supuesto mucho más para hablar. Y de quien también hay mucho para hablar es de Leopoldo Lugones. Él fue poeta, ensayista, cuentista, novelista, dramaturgo, periodista, historiador, pedagogo, docente, traductor, diplomático y político. Todo eso. Fue el precursor de la literatura fantástica y de ciencia ficción en Argentina. Fue muy amigo de Horacio Quiroga. Y hay autores que estudian por qué todos los amigos de Horacio Quiroga terminan suicidándose. Bueno, él se suicidó, en una isla del Tigre tomó una mezcla de cianuro con whisky, en un recreo que se llamaba El Tropezón, en el Delta. Y se sostiene que la razón de su suicidio fue que su hijo le pidió que él dejara una relación sentimental que había iniciado con una jovencita que había conocido, y entonces por tener que dejarla, decidió quitarse la vida. Lugones fue Premio Nacional de Literatura en 1928 y presidió la Sociedad Argentina de Escritores. Tenía una tendencia bastante fascista, y fue el propagandista del golpe militar que le hizo Uriburu a Irigoyen en el 30. Por eso no terminó Irigoyen su mandato, porque Uriburu le hizo un golpe militar. Bueno, Lugones parece que fue bastante fuerte haciendo la propaganda de Uriburu. La estrecha relación que él tenía con el golpe militar le generó el rechazo en todos los círculos intelectuales de la época. De todas maneras, el 13 de junio, que es el día de su nacimiento, es el día que se instauró como el Día del Escritor. Bueno, y luego tenemos ni más ni menos que a José Hernández. José Rafael Hernández y Pueyrredón nació un 10 de noviembre de 1834. Si les suena la fecha, es porque justamente el día de su nacimiento es el día que se eligió para el Día de la Tradición. Él fue militar, periodista, poeta y político, y fue el autor del Martín Fierro. Sus padres fueron Isabel Pueyrredón y Rafael Hernández. Su papá murió fulminado por un rayo. Tuvo dos hermanos, Rafael y Magdalena, y por una enfermedad que él tuvo en la adolescencia tuvo que vivir en Las Pampas, donde entró en contacto con todo el estilo de vida gauchesco. A los 19 años estuvo en el ejército a las órdenes de Pedro Rosas y Belgrano, ese hijo no reconocido de Manuel Belgrano y María Josefa Escurra, cuñada de Juan Manuel de Rosas. Fundó dos periódicos, El Argentino y Revista del Río de la Plata. En este último fue donde más defendió su postura federal. Fue diputado provincial, también fue presidente de la Cámara de Diputados y defendió el proyecto de federalización, que fue por el cual Buenos Aires después pasó a ser la capital del país. En su poema El gaucho Martín Fierro, describe la felicidad de la vida del gaucho hasta que es obligado a alistarse en el ejército. Su rebelión, su deserción, el regreso, cuando descubre que su casa fue destruida y su familia se fue, y él pierde el rastro de su familia. Con esa desesperación él decide unirse a los indios y ser un hombre fuera de la ley, hasta la secuela del poema, que es La Vuelta de Martín Fierro, que es cuando él se recompone y se reúne por fin con sus hijos.
José Hernández se casó con Carolina González del Solar, con ella tuvo 8 hijos. Él y su hermano fueron masones, al igual que su tío segundo, el brigadier Juan Martín de Pueyrredón. Falleció de un ataque al corazón en su quinta de Belgrano y está sepultado en el cementerio de la Recoleta. Y como ya dijimos antes, celebrando el día de su nacimiento, el 10 de noviembre es el día que quedó instaurado como el Día de la Tradición. José Mármol, él fue poeta, narrador, periodista y político argentino. Fue perseguido y detenido por Rosas por no simpatizar con sus ideales. Participó de la guerra de la Triple Alianza enviado por Mitre, que fue el primero de los 2 presidentes que hubo durante esa guerra, después vino Sarmiento, y falleció en Buenos Aires en agosto de 1871 en plena epidemia de la fiebre amarilla, como le pasó a muchos de los que volvieron de la guerra de la Triple Alianza y de la cual ya habíamos hablado mucho en el segundo segmento de Mundo de Mente. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta. Rawson. Guillermo Goldsberry Rawson Rojo nació en San Juan, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque era 1821, y falleció en Francia, en París, el 2 de febrero de 1890. Él fue médico, higienista y político. Él fue quien impulsó la creación de la Cruz Roja Argentina tras la epidemia de fiebre amarilla que hubo aquí, en Buenos Aires, en 1871, de la cual ya hemos hablado. Él se dedicó específicamente al estudio de las epidemias y más especialmente al de la fiebre amarilla. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con las calles de Nueva Atlantis en nuestros segmentos de Mundo de Mente. Les mando un beso muy grande y hasta el sábado que viene. Chau. Hoy decidí ser mejor para mí, para vos.